Buenos días con todos y con todas. Sí. Vamos a iniciar nuevamente con nuestra clase. El día de ayer estábamos hablando como de los factores que pueden causar accidente. ¿Sí? Dentro de estos estaban los factores psicológicos. Entonces estos también son importantes a tomar en cuenta porque justamente pueden poner, ¿no es cierto?, a los trabajadores en una acción de peligro. ¿Sí? También puede ser que esto les genere a la larga una enfermedad profesional, etcétera. Entonces es necesario, sí, justamente ver cuáles son justamente estos factores psicológicos que podrían afectar al trabajador. Bueno, aquí hay algunos que citó igual el día de ayer, me parece Ronnie tenía esta pregunta. Dentro de esto se puede poner como la idea o imagen sobrevalorada de las propias habilidades y la sensación de invulnerabilidad frente a los peligros. ¿Sí? Esto puede pasar gracias al desconocimiento también que el trabajador no crea, ¿no es cierto?, en las normas. Ahora, esto sí es preocupante porque obviamente muchas normas, muchos reglamentos, muchas cuestiones se colocan por seguridad de los trabajadores, pero puede haber una suerte de incredulidad también. También un control ineficiente de las emociones, baja autoestima, baja capacidad para mantener concentración, bajos niveles de tolerancia al trabajo bajo presión, eh, sensación de conductas, o sea, sensación reforzada de que el control de las conductas y su ajuste a la norma debe realizarlo un externo, estado de ánimo depresivo, irregular, puede ser como se dice esto, temperamental, etcétera. Estructura de la personalidad limítrofe o rasgos psicopáticos encubiertos, y puede tener algún tipo de psicosis. El coeficiente intelectual del trabajador depende mucho. Esto significa que mientras más bajo hay mayor probabilidad de que cometa actos imprudentes. También dentro de lo que son justamente estos factores psicológicos de accidentes, podemos citar o subclasificar por un lado la deficiencia en la aptitud visual. ¿Sí? Aquí se vincula un poco los accidentes a una deficiente visión, ¿sí?, o a una afectación en el tema de visión, aunque no sea causada por una enfermedad. Ya, entonces aquí igual se demuestra que los trabajadores cuya visión es adecuada al tipo de trabajo que ejecutan sufren menos accidentes que aquellos que tienen una visión perfecta. Otro tema dentro de esto, hablábamos igual el día de ayer, es el tema de la fatiga. ¿Sí? Este tema de la fatiga es sumamente importante porque a veces el aumento, ¿no es cierto?, de producción o la sobreproducción hace que los trabajadores se fatiguen. ¿Sí? Y estos vienen acompañados, por ejemplo, con el incremento de la frecuencia cardíaca en ese sentido. Y es necesario como identificar esta situación porque puede desencadenar en cosas aún más graves. Por otro lado está la deficiencia de la coordinación muscular. Por ejemplo, en este caso, cuando hay, por ejemplo, lentitud, ¿no es cierto?, puede ser que los reflejos sean más bajos, ¿sí? Y esto puede generar justamente accidentes de trabajo, ¿sí?, debido a que la velocidad de reacción del individuo no es la adecuada frente a un posible accidente o frente a algún posible peligro. Por otro lado, también influye la edad de la persona y el tiempo de servicio que haya estado dando en una empresa o fábrica. ¿Sí? Por un lado, los trabajadores jóvenes pueden decirse son como inexpertos, y por lo tanto, si están a cargo de actividades muy peligrosas, pueden ponerse en constante riesgo. En cambio,
Para esto, para solventar esto, lo que se debe tomar como medida preventiva justamente es la capacitación, ¿sí?, de los trabajadores, dotarlos, ¿no es cierto?, del conocimiento necesario para que ellos puedan realizar su actividad de manera segura. Por otro lado, los operarios que llevan más tiempo de servicio eh, a veces tienen como un exceso de confianza al estar expuestos a los accidentes. Entonces dicen, ah, no, yo ya hacía esto así y nunca me ha pasado nada. Ya, ese exceso de confianza, decir, ah, no, yo siempre he hecho esto así, nunca me ha pasado nada, puede poner en riesgo al trabajador y puede generarle una enfermedad profesional o un accidente ya a largo plazo. Por otro lado están los factores emocionales dentro de los psicológicos. Eh, por ejemplo, dentro de esto se puede citar la madurez emocional y las condiciones emocionales en las que se encuentra un trabajador, ¿sí? Eh, sí, entonces esto vinculado, por ejemplo, la falta de madurez emocional, vinculada al tema de la educación del trabajador, puede generar, sí, que el trabajador se exponga a una situación de peligro en sí. Por otro lado, también se ha comprobado, ¿no es cierto?, que cuando hay periodos de satisfacción, de entusiasmo y de espíritu de colaboración en un lugar, la producción también se eleva. Entonces, el estado del trabajador se refleja de alguna forma también en la productividad, y es necesario como detectar, ¿no es cierto?, o prestarle atención a esta parte emocional, porque eso puede devenir en que, claro, la producción se eleve o disminuya. Por otro lado, la inexperiencia del trabajo, sí, también es uno de los factores de accidentabilidad, sí. Entonces, en este caso, la menor experiencia en el trabajo produce mayores riesgos, sí. Entonces, en ese sentido, muchos de los accidentes o la cantidad de accidentes están en función justamente del tiempo de servicio o experiencia de los trabajadores. Por otro lado, el tema del desconocimiento que ayer hablábamos, ¿no es cierto? El desconocimiento de un tipo de riesgo, de que una situación le pone en peligro al trabajador, genera también que el tema de que se exponga mayormente a los peligros y que pueda caer en un accidente, ¿sí? Por otro lado, las reducidas actitudes mentales, esto quiere decir personas con coeficientes intelectuales bajos, o más bajo del normal, están más expuestos a cometer más actos imprudentes que pueden terminar en un accidente de trabajo como tal. Entonces es necesario como analizar todos esos aspectos, como decíamos en algún momento, tanto el aspecto psíquico, social, económico, el tema del conocimiento, van ligados todos unos con otros porque eso puede devenir en accidentes o no. De ahí hablábamos igual de los mecanismos de accidentes. Iber igual nos explicó esta parte, ¿sí? Entonces, en este caso hay como algunos modelos que se han aceptado entre la comunidad, ¿sí?, sobre el tema del mecanismo de accidente. Entonces, vamos a ver más acá abajo. Ay, no se me esto. Ya. Vamos a ver igual más acá abajo. Sí, entonces tenemos un modelo que es más o menos en donde se reflejan causas y consecuencias, ¿sí? Entonces, dentro de este modelo, nosotros podemos ver eh, que primero tenemos causas básicas, pero también hay causas inmediatas. Dentro de las causas inmediatas está la práctica insegura y la condición insegura de trabajo. Ahora, estas están ligadas como a otras causas que son básicas, como factores personales inadecuados, ¿sí?, y factores de trabajo inadecuados, y también esto ligado a la ineficiencia administrativa en detectar como las posibles causas de accidentes, detectar los estados de ánimos, generar prácticas, ¿no es cierto?,
que vayan no sé, a generar tensión en los trabajadores, inseguridad en el tema del trabajo, etcétera. Entonces son como varias causas. Ahora, el efecto inmediato de este tipo de causas, si viene a ser el accidente como tal. Dentro del accidente podemos nosotros tener daños personales o lesiones a las personas y también daños a la propiedad. Y esto puede devenir, sí, en pérdidas a la final, porque claro, si un trabajador se accidenta, hay que cubrir todos los gastos por un lado y por otro lado también se puede frenar la producción, y eso representa como pérdidas. Y también los daños de la propiedad, por ejemplo, que se dañe maquinaria o equipo, puede generar un paro de producción y eso también se puede reducir o se puede transferir como a una cuestión de pérdidas. Ahora, de acuerdo a este modelo, los accidentes ocurren porque una persona ejecuta una acción fuera del reglamento o de la norma de seguridad, ¿sí? A lo cual se le llama práctica insegura o acto inseguro. Por otro lado, también puede ser porque el ambiente de trabajo, en el ambiente hay una situación que está fuera de las normas de seguridad y esto se conoce como la condición de insegura. Y bueno, ya habíamos explicado que hay causas mediatas e inmediatas, etcétera. Ahora es importante aquí también hacer un análisis de las causas básicas o primarias del accidente. ¿Sí? Los factores personales inadecuados y los factores de trabajo inadecuados que vimos arriba, que eran como estas causas básicas, también se pueden conocer como causas primarias y vienen a ser el verdadero origen de un accidente. Entonces, en este sentido hay que analizar tanto los factores personales inadecuados como también la condición del trabajo, ¿no es cierto? Dentro de esto, cuando nos referimos a los factores personales inadecuados, estos van a depender de algunas cuestiones, como por un lado la capacidad física o fisiológica inadecuada. Por ejemplo, si el trabajador, ¿no es cierto?, tiene alguna limitación física, no lo voy a poner a hacer una actividad que con esa limitación física pueda tener un accidente o pueda tener alguna limitación funcional, ¿sí? No lo voy a poner en una actividad que justamente vaya en contra de esta condición que tiene el trabajador de forma individual. Y eso obviamente no les permitirá desarrollar las actividades al 100%. Entonces sí es necesario analizar eso incluso para ver el puesto de trabajo. Ahora, si el trabajador adquirió o tiene algún problema, una limitación física porque está alcoholizado, ¿no es cierto? También, ¿no? Hay reglamentos para eso porque, claro, este tema de estar alcoholizado limita, ¿no es cierto?, el cómo funciona, cómo reacciona el trabajador a los estímulos externos, cómo trabaja, si tiene cuidado o no. Entonces es necesario también tener políticas en ese sentido, tener precauciones en el tema de personas que consuman sustancias, drogas, sean legales o ilegales. Digo drogas en general porque el alcohol y el tabaco son drogas legales, por ejemplo. Por otro lado, se debe tomar en cuenta la capacidad mental y psicológica deficiente. De otro dispositivo, tengo problemas, ya. Y ver que va a ingresar. Ingrese nomás y ver por otro dispositivo, estoy pendiente. Ya. Por otro lado está este tema de la capacidad mental y psicológica deficiente. Entonces esto se da cuando el trabajador tiene problemas psicológicos. Habíamos hablado en algún momento, siempre pongo el ejemplo de la depresión, puede ser, o puede ser que tenga algún tipo de síndrome ¿de qué puede ser? Ansioso, sí, algún cuadro ansioso, depresivo o ansioso nada más, o puede ser un síndrome de bipolaridad que también se debe a muchas condiciones externas del ambiente. Entonces eso le impide muchas veces desempeñar su trabajo correctamente porque claro, estos estados mentales que están variando o fluctuando
le hacen que el trabajador no se concentre muchas veces al 100%, entonces también es necesario tener en cuenta. Por otro lado está el tema del estrés, sea este físico o fisiológico. También, o sea, se ha aplicado este término en la actualidad a la presión que se ejerce sobre el individuo. Digamos, está en un trabajo que, no sé si han visto anuncios que ponen trabajo bajo presión, ¿ya? Eso va a someter al trabajador a un nivel de estrés específico y por ende necesita como tener una tolerancia, ¿sí? Una resistencia a un trabajo de ese tipo. Ahora, si no tiene como esa tolerancia y esa resistencia, lo que puede estar pasando ahí es que esté o que entre en un cuadro de estrés tal que puede terminar incluso con alguna enfermedad o hospitalizado, alguna cosa, o en el trabajo puede llegar a tener un accidente. El estrés mental o psicológico, esto ya más enfocado a la psiquis, si entonces digamos que alguien está, no sé, en el trabajo siendo acosado, eso le va a ir generando un estrés mental y ese estrés mental va a terminar desencadenando otras actitudes, otras distracciones que pueden devenir en un accidente de trabajo. El tema de la falta de conocimiento también es importante porque si no conoce, ¿no es cierto?, cómo es mi actividad a fondo, qué peligros tiene esta actividad, bajo qué condiciones en el entorno estoy trabajando, cómo se relaciona mi trabajo con otros puestos y qué medidas de seguridad en función de todos estos elementos que son mi puesto de trabajo debo tomar. Si no conozco todo eso, puede ser que como no sabía que debía usar casco, se me ocurre ahorita, ya es un ejemplo así nomás, entonces pasa algo y pum, tiene un accidente. Y claro, el casco le iba a ayudar como a minimizar el impacto, alguna cosa, si no tenía en cuenta esto, puede ser que termine con lesiones graves. También por otro lado está el tema de la falta de habilidad, ¿sí? Para ciertos puestos se requieren ciertas habilidades específicas, sean estas manuales o intelectuales, o también habilidades directivas. Ahora, si el trabajador no ha desarrollado este tipo de actividades, puede llegar a tener un accidente. Por otro lado está el tema de la motivación deficiente, ¿sí? Pero en ese caso es cuando los trabajadores no están motivados a hacer una actividad. Digamos, el trabajador está así como que no me motiva. Y esta desmotivación no es que viene sola o viene de la nada, ¿no es cierto? A veces la desmotivación de los trabajadores viene del propio sitio de trabajo, sueldos inadecuados, horas, por ejemplo, extras no pagadas, puede venir por el tema del trato de los directivos o por cómo se dirige el lugar. Y eso hace que ellos pierdan una motivación y eso hace que trabajen de forma deficiente de alguna manera y muchas veces no tengan los cuidados que se requieren, ¿no es cierto?, dentro del ámbito de trabajo y pueden llegar a tener un accidente. Ahora aquí están justamente los factores que les decía, tienen que ver con la supervisión y los liderazgos deficientes, o sea, cuando la gente no tiene ni modo de tratar y peor conocimiento, es un relajo, por ejemplo. El tema de ingeniería adecuada, es decir, cómo están todo el tema ingenieril de diseños, ¿sí? Si son adecuados o no en los espacios, etcétera. Deficiencia en las adquisiciones, o sea, lo que se necesita para trabajar. Si no hay todo lo que se necesita, va a ser un problema. Falta de programa de mantenimiento preventivo y correctivo. No hay muchas veces este tipo de programas. Equipos de trabajo insuficientes. Si yo no tengo la herramienta para trabajar y tengo que ver cómo hacerlo, muchas veces me puede generar algún tipo de problema y puedo terminar teniendo un accidente, ¿cierto? O cuando las máquinas son obsoletas pueden generar accidentes. Estándares de trabajo poco claros, deficientes e inexistentes. Es decir, a veces no hay estos estándares de trabajo, no hay seguimientos, no hay nada. Entonces, eso también puede generar que el trabajador sea accidente. Por otro lado, podríamos citar aquí el desgaste de maquinarias, equipos, instalaciones, ¿sí? Y claro, cuando hay mucho desgaste de estos equipos,
puede generar un mal uso de ellos. Digamos, algo está quebrado y te toca usarlo, entonces lo empiezas a usar como puedes, pero eso puede generar un mal uso y a la larga también un accidente. Entonces es necesario que los equipos estén en óptimas condiciones. Ahora, para poder solventar o atacar como estas deficiencias es necesario generar un programa, ¿no es cierto?, a largo plazo, un plan, un proyecto con cronograma, etcétera, que se vayan saldando cada una de estas cuestiones. No sé, pueden ser capacitaciones, pueden ser cambios de maquinarias, pueden ser mantenimientos, no sé, etcétera. Pueden ser diversas cosas que vayan solventando todas estas cuestiones y vayan como disminuyendo el tema de la accidentabilidad. No sé si tengan hasta ahí preguntas. Ya. Por otro lado, dentro de este modelo veíamos las causas inmediatas, ¿no es cierto? Estas vienen a ser prácticas y condiciones inseguras, ¿sí? Que son las causas inmediatas del accidente y constituyen como la primera línea de ataque cuando se pretende eliminar los accidentes, ya que son más fáciles de detectar y corregir. Muchas de las causas anteriores llevan más tiempo detectar o son difíciles de detectar, ¿no es cierto? Y por lo tanto a veces no se las ataca como directo, sino que primero se solventan como de alguna forma estas causas inmediatas que son fáciles de ver, fáciles de detectar y por lo tanto si ya las veo, las detecto, puedo corregirlas. Y claro, esto genera que haya un beneficio inmediato dentro de la organización eh, para, no sé, a nivel productivo, a nivel de disminución de accidentes, etcétera. Por ejemplo, si el personal no comete prácticas o inseguras y si se corrigen, entonces el accidente o el incidente no se presenta. Eso es importante, es como que será una norma general. En cambio, si esto no se hace, o sea, no se corrigen estas cuestiones básicas, claro, el tema de accidentabilidad va a aumentar, ¿sí? Y los trabajadores todo el tiempo van a estar realizando prácticas inseguras que ponen en riesgo, claro, su vida, etcétera. Y a la final, si ya hablamos a nivel de empresa, no solo se puede perder como cuestiones como el tema de, no sé, de extremidades o de la vida en sí, sino además puede esto representar pérdidas en el tema productivo. Ya bueno, aquí hay unas estadísticas, sí, a nivel internacional se menciona que cada 100 accidentes, 85 ocurren por prácticas inseguras. Imagínense, ¿no? O sea, es un montón de accidentes que se dan por prácticas inseguras, ¿sí? Y solo uno ocurre por condición insegura. El 14% restante ocurren por la combinación de ambas, es decir, una condición segura combinada con una práctica insegura. Estas son las cifras nuevamente. Ya, ahora dentro de las prácticas inseguras, nosotros, por ejemplo, tendríamos operar equipos sin autorización, es decir, alguien que está en una actividad va y opera el equipo de alguien más cuando no se lo ha autorizado y tampoco se lo ha capacitado, es ponerse en riesgo. ¿Sí? No señalar o advertir de algún peligro, por ejemplo, lo que ponía ayer era, que hablaba de cuando ponen en el piso, ¿no es cierto? Peligro, piso resbaloso, cuando están trapeando, ¿ya? Digamos que alguien no señala este peligro, sí está poniendo en condiciones inseguras a varias personas, porque claro, la gente no sabe y puede pasar corriendo y ¡pum! Se cayó, digamos, ¿ya? No asegurar adecuadamente equipos, maquinarias, herramientas o instalaciones. Es decir, por el apuro de salir yo dejo las máquinas como sea. Si no está bien asegurada, digamos, alguien está pasando, se cayó algo de arriba y claro, generó un accidente. Eh, Operar equipos a velocidades inadecuadas también puede traer accidentes porque, digamos, por el apuro de hacer algo, empiezo a hacer todo súper rápido. Puede terminar teniendo un accidente. Entonces es necesario como conocer también las velocidades de operación.
Poner fuera de servicio o quitar dispositivos de seguridad. Por ejemplo, los extintores, se me ocurre ahorita. Tengo extintores, digamos, en un área. Y por cuestiones de diseño, se me ocurre ahorita, cojo y quito los extintores porque estaba dañando el diseño. Una cosa así de superficial, se me ocurre ahorita. Entonces quito el extintor y se da una situación de inseguridad con el tema de incendios. Como no hay el extintor, estoy poniendo en riesgo eh, la zona y a las personas. O quitar las alarmas puede ser también una cuestión del tema de riesgos. O que, por ejemplo, no me encargue de checar que los extintores estén funcionando, están fuera de servicio, ¿no es cierto? Su fecha de caducidad, digamos, es en enero. Nosotros ya estamos en marzo, ¿ya? Entonces, como no me preocupé de revisar que estén funcionables, ¿sí? Funcionales en ese momento, estoy yo generando o poniendo fuera de servicio un equipo de seguridad. También puede ser otro causal de esto el utilizar maquinarias y herramientas y equipos que estén defectuosos. Por ejemplo, usar un casco roto, ¿ya? Entonces, el casco tiene su función, ¿no es cierto? Cubrirme el cráneo. Si yo lo uso roto, pasa un accidente, no me va a servir de nada, más bien va a ser contraproducente porque incluso las partes que están rotas pueden meterse en la cabeza. Entonces, es necesario ver que los equipos estén en buen estado. Cualquier tipo de equipo, maquinaria, etcétera, porque si no puedo causar un accidente en el trabajo. La otra es no ocupar el equipo de protección personal o también usarlo de forma incorrecta, ¿ya? Digamos, me dan la mascarilla. ¿Se han visto lo que pasa ahorita en la pandemia? Que es bien chistoso y no tengo una mascarilla a mano que les iba a indicar cómo usan la mascarilla. Se tiene que usar hasta acá, ¿no es cierto? Porque el objetivo es cubrirnos las vías respiratorias. Claro, la gente anda con la mascarilla y la mascarilla por debajo de la nariz, aquí a esta altura, en la boca. Entonces es un uso inadecuado del equipo de protección personal y estoy poniéndome en riesgo. Entonces es necesario que se ocupe bien los equipos de protección. Sean guantes, sean cascos, sean zapatos, sean mascarillas, sean las cuestiones, los tapaoídos, ¿sí? No voy a usarlos de forma inadecuada porque no me están sirviendo de nada. Imagínense con la mascarilla por debajo de la nariz, ¿de qué le sirve? De nada, solo de adorno, ¿sí? Entonces es necesario usar bien los equipos personales y ocuparse cuando uno es como el agente que está encargado de la seguridad, verificar que la gente esté usando bien los equipos. O puede darse que, por ejemplo, estén usando guantes, no sé, guantes que no son aislantes de electricidad para actividades en donde trabaja con electricidad, también es un mal uso. O sea, debo saber cuál es el equipo adecuado para la actividad en específico que estoy realizando. También el tema de levantar objetos con técnicas inadecuadas, ese es fácil, el tema, les decía ayer igual, el tema de levantar cajas. O sea, la gente se agacha y levanta la caja y hace todo el esfuerzo en la columna y se fregó la columna. Hay formas de levantar peso, ¿sí? Que ponen o lo que hacen es distribuir el peso en todo el cuerpo y evitan lesiones. Entonces es necesario también levantar los objetos de forma adecuada. Poner las cargas de forma incorrecta, ¿sí? Dejo yo como sea algo encima, digamos, y lo dejo ahí de forma incorrecta y me voy. Alguien más está pasando y como estaba mal puesto se cayó eso encima de alguien más, causé un accidente. O incluso si no está pasando nadie, se cayó todo esto, eso es un accidente también porque me está generando pérdidas materiales. Realizar mantenimiento de equipos o maquinaria mientras se encuentran funcionando. No sé si la gente haga esta barbaridad, que es una barbaridad, pero puede pasar y claro, en ese caso se genera un accidente. Imagínense ¿cómo es? Un tornillo sin fin, ¿ya? Que esté funcionando. Si usted se pone a limpiar, por ahí sufre atrapamiento, no se puede soltar y le puede pasar alguna cosa. O atrapamiento de la manga, digamos, del saco. Y como es un tornillo sin fin,
le va llevando la mano y termina en accidente. Entonces, siempre que se vaya a hacer mantenimiento de maquinarias, deben estar estas apagadas, no deben estar funcionando porque puede ocasionar otra serie de cosas. Hacer bromas o jugar o correr en el área de trabajo, al menos si son áreas industriales, se debe evitar en lo posible. Imagínense, usted está haciendo bromas, no está bien concentrado y termina con un accidente o se pone a jugar con maquinaria peligrosa o con reactivos en un laboratorio, es tenaz. ¿Sí? Entonces es necesario también llevar esa norma o tomar esa norma en cuenta. Y lo que les decía hace un minuto, trabajar bajo la influencia de sustancias que no dejan que mi organismo esté en sus cinco sentidos, como el alcohol o las drogas en general. Ahora también las condiciones inseguras serían equipos y maquinaria y herramientas que tienen protecciones o resguardos inadecuados o ineficientes. Yo le pongo una protección contra cuestiones eléctricas, pero no está bien hecha. Si alguien se arrima, se electrocuta, ¿no es cierto? Entonces, es necesario que sean adecuadas las protecciones. Equipos de protección que no son los necesarios para el tipo de peligro que se pretende proteger. Voy con un excesivo número de equipos de protección que no me dejan ni moverme, pero no necesito. Sí, entonces eso me puede poner a mí en situaciones inadecuadas. ¿Alguien sabe quién es Cristian de la Cruz? Que quiere ingresar a la sesión. Tal vez es Yamilet porque en la anterior clase igual entró con otro nombre. ¿Quién? La IB. Ajá. Voy a preguntarle. Les voy a pedir que por favor cuando queramos ingresar tratemos de ingresar con nuestro nombre porque si no después yo no sé si admitirles o no admitirles. Escribirle, pero creo que no está conectada tampoco al internet. Igual acabo de leer el mensaje de Yesenia. No hay problema si no puede activar. Si quiere como preguntar o algo, puede usar igual el chat, escribirnos por chat. No hay problema. Le voy a admitir, debe ser Iber. Me imagino yo. Ya le pregunto hasta que se conecte. Ivette, tal vez usted entró como Cristian de la Cruz. Sí, Inge, lamentablemente no, se me dañó mi celular y en la computadora no lo escuchaba y logré conectarme de este dispositivo. Ya. Lo que pasa es que no sabía quién es y no sabía si aceptar. Disculpe. Avisaránme cuando entren como con otros dispositivos. Pueden cambiarle el nombre, le cambian. Eso. Ya, gracias, Inge. No se preocupe. Disculpe. Ya. Estábamos en. Ah, ya. Estábamos viendo en estas condiciones inseguras. Por otro lado están el tema de equipos y maquinarias e instalaciones y herramientas que están dañados, desgastados o no se les hace mantenimiento. Digamos, una tubería que no le hago mantenimiento, de repente empieza como por ahí, ¿no es cierto? Se hizo un hueco y empieza a botar gases tóxicos. Es una situación insegura. Áreas de trabajo con poco espacio para desenvolverse, tiene que estar como, no sé, como este señor, justamente aquí. Si ustedes le ven, él no puede moverse mucho aquí. Y si ustedes se fijan, está en una situación de inseguridad brutal, porque no tiene arnés, no tiene casco, no usa guantes y está trabajando con cables y encima un espacio reducido. Entonces aquí vemos que puede el señor tener un sinnúmero de accidentes, ¿sí? En función de la actividad que esté realizando. Eh, Sistemas de advertencia de peligro, alarmas y luces que están fuera de uso, lo que les decía, ¿no es cierto? El tema de los extintores, por ejemplo, o las alarmas. Resulta que hay un botón de alarma, pero no ha estado funcional y tenemos situación de emergencia. Es poner en riesgo a todo el mundo, ¿no es cierto? Porque si no está funcionando, yo presiono, no pasa nada, la gente ni se entera que está en situación de peligro. Situaciones que pueden producir incendio o explosión, o sea, en lo posible, incluso en la casa es importante esto porque
lo que suele hacer la gente es poner el tanque de gas, pero al ladito de la cocina, ¿ya? Eso es colocarse en una situación de peligro, porque puede estar generando a la larga una explosión o un incendio, porque está justamente el gas o el tanque de gas que tiene este gas inflamable muy cerca de la cocina. Y si pasa, por ejemplo, algo inesperado como que, no sé, se hizo un hueco pequeño por la manguera que ha pasado, ¿sí? Como está muy cerca de la cocina, puede generar algún tipo de explosión o puede generar un incendio. Entonces es necesario tomar en cuenta cosas como esas. Ahora en la casa se recomienda que el tanque de gas por lo menos esté a 2 metros de la cocina, en un lugar ventilado, etc. O lo ponen en un lugar donde no hay ventilación al lado de la cocina. Es una situación de riesgo brutal. Yo he visto cada cosa a veces que sí es preocupante. El tema del desorden y la falta de limpieza también, o sea, si las cosas no están en su sitio pueden generar un accidente. Condiciones peligrosas en el tema ambiental como agentes químicos, humos, polvos, vapores, agentes físicos, ruidos, vibraciones, radiaciones, temperaturas, presiones ambientales extremas, ventilación pobre, pueden ser factores de riesgo. Por otro lado está el tema de la iluminación deficiente o excesiva. Digamos, usted está haciendo, no sé, una actividad en una computadora, pero no hay iluminación, entonces está forzando la vista. Es una situación de riesgo. O lo contrario, ¿no es cierto? Que está en algún lugar y le ponen una luz, pero o está conduciendo alguna cosa o manejando una maquinaria en el trabajo y hay una luz excesiva que no le permite ver. Lo está poniendo en una situación de riesgo. Y es necesario saber identificar estas situaciones de riesgo para después generar las medidas preventivas. Caso contrario, ¿cómo voy a prevenir si no conozco cuáles son las situaciones y cuáles son las fuentes? Ahora, en esta foto, ¿qué riesgos nomás verían ustedes? ¿Qué dicen? Me pareció muy interesante porque está temas. Pero ¿qué riesgos nomás verían? Tal vez los agentes químicos, Inge. ¿El de la foto? Riesgo de electrocutarse. ¿Ya? Al caer de una altura, ¿Ya? También riesgo a caída. ¿Qué más? Electrocutarse, caída. Yo no sé cómo alguien pudo haberse subido a hacer algo así sin ninguna protección. ¿Qué protecciones recomendarían ustedes? Pareciera que estuviera igual sin las botas puntas de acero, sin zapatos. Sin zapatos está, no tiene aislantes, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendarían ustedes para esta, o sea, lo que quiera, la actividad que quiera hacer el señor? El equipo de protección personal, botas, casco, guantes, arnés. Arnés, guantes, casco, ¿no es cierto? Claro, los guantes deben ser de tipo aislante, definitivamente porque está trabajando con conexiones eléctricas, debe ser aislante eléctrico, debe usar zapatos adecuados que también tengan una planta aislante, porque si no está ahí sin zapatos, ¿no es cierto? Qué denso. Encima el arnés, que si se cae lo puede dejar suspendido, pero ahora si se cae en esas condiciones, ese hombre puede pasarle cualquier cosa. Eh, entonces aquí, por ejemplo, se recomendaría como todo eso y obviamente evitar una cosa de estas. O sea, es muy extremo lo que está pasando en esta foto. Pero la gente sí se pone en condiciones de peligro de esta manera. O sea, no es que no lo hace. Pasa cada cosa a veces porque se confían mucho. ¿Sí? Puede ser que él tenga exceso de confianza, desconocimiento. Eh, ¿O qué más puede ser? Desconocimiento, excesiva confianza y cosas. Ya. Por otro lado, el análisis de accidentes, es importante aquí que cuando ocurra un accidente, eh, la persona encargada de la seguridad, sea un ingeniero o un supervisor de la planta, debe estar primero preparado para determinar cuáles fueron las causas
y cuáles serían como las consecuencias, es decir, la responsabilidad que tendría la empresa con estos trabajadores. Para analizar un poco estas causas, se debe tomar como algunos aspectos, o se debe considerar varios aspectos. Primero, el acto como tal, la conducta motriz adaptada a un fin determinado y que posee sentido, o que produce tendencias del ser que lo realiza. Conducta, ¿no es cierto? El acto. En este caso, el acto. ¿Cuál sería el acto aquí? ¿Qué dice en esa foto? ¿Cómo la, El acto es la conducta, un poco. la- Ya, en este caso, como acto sería que el acto en sí es que se subió a manipular redes eléctricas sin equipo de protección personal y sin conocimiento, por ejemplo, ¿ya? Después se debe tomar en cuenta o considerar la condición, eh, circunstancias sin la cual un acontecimiento no hubiera podido verificarse. Es decir, si alguien ya sufrió una caída, el señor que está ahí, entonces es necesario ahí ver bajo qué condiciones, no arnés, no conocimiento, no esto, no esto, no esto, ¿no es cierto? Entonces serían como las condiciones. Y la causa sería el acto inseguro, en este caso sería el sujeto, y la condición insegura combinadas, que sería la máquina o la iluminación, la temperatura o el realizar esta actividad en alturas, etc. Aquí igual nos dan un ejemplo de accidente para análisis de sus causas. Veamos. Dice, en el momento de sufrir lesión, Juan Pérez, que era un peón, estaba trabajando con una cuadrilla de limpieza. La cuadrilla estaba barriendo el pasillo principal cuando una pila de piezas de fundición derrumbese, bueno, me imagino que dice una línea de piezas de fundición derrúmbese en el pasillo, se derrumbó en el pasillo. Sin buscar ayuda, Pérez levantó las piezas de fundición, retirándolas del pasillo. Entonces aquí vemos el tema de cómo sufrió un trabajador una lesión, ¿no es cierto? Hubo como esta cuestión de que se derrumbaron algunas cuestiones en el pasillo y él las empezó a remover sin pedir ayuda. Dijo que mientras lo hacía sintió un dolor agudo en la espalda. Este esfuerzo de la espalda tuvo como consecuencia una pérdida de tiempo de una semana. Es decir, le dio como una especie de lumbalgia, dolor de espalda, y tuvo que retirarse de las actividades una semana y esto significó pérdida también. La investigación puso en claro los siguientes datos. Ahora, esta investigación la tiene que levantar el supervisor o el ingeniero o el inspector de seguridad. Entonces dice primero, el mango de la escoba de Pérez había golpeado la pila haciendo que cayera en el pasillo. Entonces, si ven como el origen, fue como mientras él estaba haciendo limpieza, topó con el mango estas piezas y se cayeron, ¿ya? B, las piezas de fundición no eran de igual tamaño y forma, ni el suministro de ellas era el mismo de una semana u otra. No se había establecido regla alguna para el apilado, las apilaban varios trabajadores, tal como generalmente se hacían en esa fábrica. Entonces no había una forma, ¿no es cierto? No había tampoco una directriz para apilar estas cuestiones, entonces cada quien lo hacía y ya. Y en este caso Pérez agarró y como él creyó o como fue dentro de sus posibilidades, empezó a apilar estos materiales. Dice, un día antes del accidente, Pérez había recibido repetidas instrucciones del sobrante de que consiguiese ayuda para levantar cualquier objeto pesado, puesto que en el año anterior había sufrido 2 lesiones parecidas. Antes de que se le emplease en esta fábrica, Pérez jamás había trabajado en ninguna instalación fabril, pero lo había hecho en una pequeña granja. Entonces, esto de alguna forma es como la empresa se justifica o se cuida de que toda la responsabilidad recaiga sobre ella, ¿no es cierto? Aquí está diciendo que
que de alguna forma le dieron instrucciones a Pérez, ¿no es cierto?, para que él pueda realizar esta actividad. Entonces, de alguna forma eso le permite deslindarse, ¿no es cierto?, de algún tipo de responsabilidad o de alguna responsabilidad. Después del accidente, Pérez le dijo al sobrestante que no creyó que fuera necesario conseguir ayuda en esta ocasión, puesto que a menudo allá en la granja había levantado sin dificultad objetos más pesados. Sí, entonces también Pérez de alguna forma justifica su acción. Aquí, en base a lo que vimos anteriormente, ¿cuáles serían las condiciones inseguras y cuál sería el acto inseguro? ¿Y por qué? Vamos viendo en esta tablita. Ya leímos lo de Pérez. ¿Qué dice? Una condición insegura lo que Carlos, ¿cómo era? Que cogió el material, o se le cayó el material, algo de eso. ¿Ya? Sería una condición. ¿Y el acto inseguro? Y el acto inseguro, ahí sí que me cogió. Dije, en el acto inseguro podría ser que, digamos, yo estoy trabajando y ocupo la maquinaria sin previa autorización o supervisión. Eso es un acto inseguro. Ahora, en el caso de Pérez, específicamente, él no estaba con una máquina, él solamente recogió el material. El acto inseguro es no haber pedido ayuda, ¿no es cierto? No pidió ayuda y realizó la actividad de levantar todo esto solo, ¿sí? La condición insegura ya vendría por el tema más bien de cómo estaban apiladas estas, que eran, no sé lo que eran estos materiales y se cayeron. O sea, ya se generó una condición de inseguridad. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. El libro lo tienen en la plataforma. Van ustedes a llenar esta tablita, ¿sí? Leyendo nuevamente cómo es esta cuestión de este accidente de Pérez. Y van a ir identificando, ¿sí? Para que lo hagan bien. Entonces aquí estaría, toca volver a leer, la investigación puso en claro los siguientes datos. En función de los datos que nos dan aquí, vamos a llenar la condición y el porqué. Por otro lado, está el tema de los factores para análisis. Ahora esto es importante porque a pesar de que muchas empresas, muchas organizaciones, muchas industrias ya utilizan un buen sistema de prevención de accidentes e incidentes, estos se dan, estos pasan, ¿sí? A pesar de que ya haya todo un sistema. No es que estamos exentos al 100%. Y por lo tanto es importante investigar, analizar el accidente para adoptar medidas correctivas, preventivas, ¿sí? Que eviten que este accidente se vuelva a suscitar. Y en este sentido es importante identificar, por ejemplo, las causas reales e implementar medidas correctivas necesarias. Y una vez que estas se identifican, dan lugar a la aparición de los riesgos y se determinarán medidas más eficaces para minimizar o eliminar el riesgo. Para el análisis se aplicarán como los siguientes factores. Agente, ¿no es cierto? El agente viene a ser el objeto o la sustancia relacionada con el accidente. Entonces debo tomar en cuenta, el agente está, ¿sí? Por ejemplo, o ejemplos de agentes están máquinas, tornos, sierras, pesadoras, pulidoras, etcétera, bombas, motores o generadores, elevadores o ascensores, aparatos de izar, transportadores, etcétera. Se debe también tomar en cuenta la parte de la gente, es decir, la parte de la gente que está relacionada ya íntimamente con la lesión. Puede ser golpe, atrapadura, etcétera. O también es aquel punto específico de la gente que entró en contacto directo con el accidentado, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el caso de un trabajador se lesione con una sierra de mano, ¿sí? En este caso, si es una sierra de mano, la parte de la gente que estaría, que causó
digamos, este accidente puede ser justamente la parte que es cortante de la sierra, ¿cierto? Entonces esta hoja cortante de la sierra debe ser tomada en cuenta como parte de la gente. Dígame, Kevin. Disculpe, ¿y ahí sería un accidente directamente, ¿Cómo directamente? directamente causado por culpa de la persona, en este caso de la misma persona? Sí, puede ser. Veíamos nosotros que incluso hay causales, sí, que son, por ejemplo, que ya son propias del trabajador, otras son por la organización y otra por otros factores, ¿no es cierto? En el caso de que el trabajador también incurra, ¿no es cierto?, en no ocupar la técnica adecuada o no ocupar el equipo de protección personal, puede ser eh, la causa también el, el trabajador como tal, que se expuso a las condiciones de inseguridad. De ahí también se debe tomar en cuenta el tema de la condición insegura, que es la condición del agente seleccionado que pudo y debió ser corregida, eliminada o protegida. Si yo hablo, por ejemplo, de lo que decía Kevin, ¿no es cierto? Si el trabajador se expuso al peligro, ¿cómo puedo yo de alguna forma corregir eso dándole capacitaciones, ¿no es cierto? Entonces, capacitarlo para que no se exponga de forma insegura. Entonces, hay forma de corregir o evitar, o podemos eliminar, ¿no es cierto? O, por ejemplo, una maquinaria, veíamos arriba, que puede estar dañada. Debo repararla, porque si sigue dañada puede causar un accidente. Entonces, el repararla implica que yo estoy, de alguna forma, también minimizando el riesgo de accidente o eliminando el riesgo como tal. Aquí habla de equipos y sustancias defectuosas, iluminación inadecuada, ventilación escasa. Tipos de accidentes que podrían presentarse. El tipo de accidente viene a ser ya la forma en cómo el trabajador se lesionó, ¿sí? Ahora, dentro de estos pueden haber, por ejemplo, golpeado contra algo, entonces algo lo lanzó y se golpeó. Golpeado por algo, no sé, alguna herramienta cayó de arriba y lo golpeó. Atrapado, lo que les decía, ¿no es cierto? El tornillo sin fin, puede ser que no llevaba la ropa adecuada incluso y tenía corbata en un tornillo sin fin, eso es una bomba de tiempo. Entonces se acerca y le atrapa la corbata, ¿no es cierto? Entonces puede ser un accidente atrapado en o sobre o entre, ¿no es cierto? Algo se derrumbó y quedó atrapado entre los muros. No sé si oyeron ese caso un tiempo de una mina que se derrumbó. Ese era un caso de atrapados también porque estaban atrapados entre la mina y la superficie y no podían salir, ¿sí? Caída a un mismo nivel, que alguien se caiga caminando, ¿no es cierto?, en el suelo resbaloso, no había una precaución y se cayó. Ese es a un mismo nivel. Ahora puede haber caídas de diferente nivel que podía sufrir este señor que estaba en esas alturas sin arnés, ese es a diferente nivel, de arriba cayó abajo. Puede ser un resbalón también. Contacto con temperaturas extremas, muy altas o muy bajas, puede generar también lesiones. Inhalación, absorción o ingesta de compuestos químicos perjudiciales para la salud. Ya puede ser que inhalemos por la nariz, por eso las mascarillas en el tema del COVID, o puede ser que sea por otro tipo de absorción. Esto se puede dar por vía dérmica, por ejemplo. Entonces yo toco una sustancia que se está absorbiendo por la piel y me estoy intoxicando. O, digamos, en el trabajo me puse en condiciones inseguras, cogí algunos materiales tóxicos, ¿sí? Y no me lavo las manos, ni usé guantes. Entonces vengo y después empiezo a comer algo, ¿no es cierto?, con esas mismas manos. Entonces puedo estar ingiriendo también el tóxico. El contacto con corriente eléctrica y que no hay equipo de protección adecuada, como el señor de la foto, también. Contacto con sustancias químicas, contacto con cuerpos cortantes y punzantes sin usar las precauciones debidas también. Y también pueden ser las radiaciones como tal. Entonces todos estos entran en como tipo de accidente. ¿Qué tipo de accidente tuve? Ahora el acto inseguro, ¿sí?, que viene a ser como la tendencia del trabajador a realizar una actividad que podría ocasionarle daño, ¿sí?
También se puede definir como violación a un procedimiento corrientemente aceptado como seguro, motivado por prácticas incorrectas que ocasionan el accidente en cuestión. Es decir, cuando alguien no sigue el procedimiento puede tener un accidente, o no sigue la norma puede tener un accidente. Por ejemplo, lo que nos decía Ivette, ¿no es cierto? Operar una maquinaria sin autorización. Yo voy a operar una maquinaria que no me han autorizado y no la conozco bien, me puedo generar un accidente. No proteger o no avisar también, lo que pasó el caso de este señor Pedro era, ¿no es cierto? Él no avisó a alguien para que le ayude a levantar estos materiales, entonces terminó con una enfermedad, una lesión. También trabajar a velocidad insegura, haciendo ineficaces los dispositivos de seguridad cuando no los usamos bien. Usando equipos inseguros también es ponerme en riesgo. Por otro lado está lo que se conoce como factor persona insegura. Ahora, este factor persona insegura, ¿sí? Es la característica mental o también puede ser física que ocasiona un accidente. Si hablamos de características mentales o actitudes, pueden ser actitud impropia, que no quiere usar el equipo de protección personal. No quiero, punto, y no uso. Me estorba, me estoy poniendo en riesgo. Falta de conocimiento, no sabe que para esa actividad necesita un equipo de protección, o no sabe cuál es el procedimiento, o no sabe que puede tener uno u otro accidente. Y defectos físicos o mentales que ya son como propios del individuo. O sea, digamos, no sé, no puede correr, o alguna cosa por el estilo. Entonces lo pone en una situación insegura. O la cuestión del coeficiente intelectual, capaz, también puede poner a una persona en condiciones de inseguridad. ¿Tienen dudas hasta ahí? Ya. Ahora aquí igual nos ponen como un ejemplo, ¿sí? De un problema. Y nos ponen, ¿no es cierto? Un pintor se cae de la escalera al subir algunos peldaños que estaban flojos y rotos. Ahí está el accidente. Entonces, el agente, que es el que produjo como el accidente de alguna forma o intervino, es la escalera. La parte del agente serían como partes en específicos. Ahora, como la escalera en sí tenía daños, entonces es como que no se le pone. Condición insegura son los peldaños de la escalera rotos, ¿sí? Eso ya genera una condición física insegura de este material. Caída, tipo del accidente, caída a un nivel más bajo, o sea, caída de un nivel a otro. Si no es del mismo nivel porque no es a la misma altura, sino a diferentes alturas. Acto inseguro, subir en una escalera en malas condiciones. Si yo veo que está rota, ¿cómo me voy a subir en una escalera que me puedo caer? Factor persona, actitud impropia, es decir, hizo caso omiso de que la escalera estaba rota y dijo, ah, no, yo sí puedo, ya, me subo, y se subió. Ya, entonces ese también viene a ser un factor persona. Entonces vemos que todas estos elementos que están aquí, que habíamos visto uno por uno acá arriba, contribuyen, ¿no es cierto?, a que se dé justamente este accidente de la caída de una escalera. ¿Sí? Entonces, cuando hay un accidente en el trabajo o hay accidentes, se debe hacer estos análisis, identificar los agentes, las partes, las condiciones inseguras, los tipos de accidente, el acto inseguro y también analizar el factor persona. Pueda que haya como pueda que no haya este factor persona también. Además, aquí le pueden agregar variantes como un clavo que sobresale y le produce un corte al pintor durante la caída, ¿sí? Entonces, en ese caso, si hubiera como un clavo por aquí, ¿no es cierto? Y el pintor se cae y a lo que pasa le corta, ese vendría a ser como esta parte del agente que causa la lesión. Y en ese caso la lesión sería el corte, ¿sí?
Aquí ponen otro ejemplo. Otro ejemplo en este sentido. Aquí hablan, ¿no es cierto? El operador Pérez usaba ropa suelta. Ya, es importante el tema de los uniformes dependiendo de la actividad. Hay actividades donde uno no puede llevar ropa suelta porque le puede pasar algo, ¿ya? Entonces dice, el operador Pérez usaba ropa suelta, contraviniendo las disposiciones. En determinado momento se apaga la luz del torno. A pesar de esto, Pérez sigue trabajando. No pasa ni 3 minutos cuando el plato coge la manga de Pérez y este, en su desesperación por zafarse, sufre un corte en el brazo derecho. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, incluso el tema de la ropa, que es autorizada para uno u otro trabajo, es porque hay situaciones de riesgo. Si estamos hablando de un torno, estos funcionan con estos tornillos sin fin, ¿ya? Y estos pueden atrapar la ropa, ¿sí? Y si le atrapan la ropa, puede ocasionarle una lesión. Ahora, en este caso, lo que ha pasado es que Pérez, cuando fue atrapado, ¿sí? O sea, y si ven en cuestiones de minutos, 3 minutos, fue atrapado, por su desesperación de zafarse se cortó. Porque claro, le va a producir desesperación de que el torno lo atrape y después tenga una lesión súper fuerte. Entonces, ahí se cortó. Y vemos que en este caso, veamos, identifiquemos, ¿cuál sería el agente? No les voy a mostrar todavía. ¿Qué dice? El torno, Inge. ¿Ya? ¿El agente de la escalera? No, no, pues ya estamos en el otro ejemplo de Pérez. Ya, entonces dice y ve, es el torno, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la parte de la gente? La energía. No. La parte de la gente que estaba en contacto en el accidente, digamos. ¿Qué dicen? Ya identificamos el agente, el torno, dice y ve. ¿Cuál sería la parte de la gente? ¿Qué dicen? ¿Cuál Lo sería que se la va a la luz. condición insegura? Mm, ¿Cuál es la condición insegura ahí? la ropa de trabajo, puede ser. Ropa suelta, Inge, y no la ropa adecuada. ¿Ya? Eh, ¿Cuál sería el tipo de accidente? ¿Qué le pasó a él? El corte. Ujú. El acto inseguro, En Lo que inseguro, Inge, sería por la ropa del trabajador. ven que me están diciendo lo mismo para acto inseguro y para condición insegura. ¿Cuál será? ¿Cuál cabe en cuál? Ya, ya vamos a ver. ¿Y cuál sería el factor persona? en uno debe ser lo que se va la energía. Tiene que ver. ¿O no entraría? Aquí dice algunas cositas. Ya. ¿Y cuál sería el factor persona? ¿Actitud impropia o no? Vamos viendo. Actitud propia. Ya. Ajá. Vamos evaluando a ver cómo nos fue. Agente, el torno. Bien, ¿no es cierto? Parte de la gente es el que les está en contacto, ¿no es cierto?, con el accidente, o el que tiene que ver con el accidente. Si dice que se cortó, había una cuchilla en algún lado. Entonces esa viene a ser la parte de la gente. La parte del torno que lo cortó al trabajador fue la cuchilla. Condición insegura, lámpara de luz le pone aquí. ¿Qué le pondrá lámpara de luz? Aquí me habla de un operador, Esa sería la Se energía, apaga Inge. la luz del torno. Justamente aquí está, ¿no es cierto? Se apaga la luz del torno.
pero el trabajador sigue trabajando. Entonces la condición ya la genera la lámpara como tal. ¿Sí? El tipo de accidente es el corte, que sí estaba fácil. El acto inseguro era la ropa suelta. Ahí sí va la ropa, ¿no es cierto? Me dijeron en condición y en acto la misma. Entonces la ropa suelta es como este acto inseguro que lleva ropa suelta. Y el factor persona, la actitud impropia. Entonces vemos cómo las circunstancias van generando, ¿no es cierto?, todos estos elementos. Y cuando se hace el análisis de un accidente se los debe identificar bien, ¿sí?, y de forma acertada para poder tomar medidas correctivas. Ahora, si aquí hablo de que esta condición insegura, esta lámpara que se apagó, estas lámparas sirven como para darme a mí la luz para poder trabajar, ¿no es cierto? Si se apaga, no tengo adecuada iluminación y por ende, al no tener adecuada iluminación, puedo estar teniendo un accidente, que es lo que le pasó a este señor Pérez. Y eso combinado encima con la ropa suelta, o sea, fue como una bomba de tiempo en ese momentito. No hay luz. Encima mi ropa está suelta, no voy a ver si me atrapo o no me atrapo, ¿no? Mientras estoy laborando, entonces sigo trabajando y ¡pum!, el accidente. Entonces vemos que también es una actitud impropia del trabajador, tanto por llevar ropa suelta y por seguir trabajando mientras no había esta lámpara de luz o no había esta luz que me permitía ver qué es lo que estoy haciendo. Acá está otro ejemplo. Lo leemos para que vayamos como teniendo más idea de esto. Leámoslo ya. Este tercer ejemplo me dice, el conductor de un carro de herramientas hace sus paradas de rutina en el depósito de herramientas. Cuando recogió al encargado, este le pidió que lo llevara a otra parte del almacén o planta porque sabía que iba en esa dirección. El conductor se desvió de su ruta por los pasillos y cortó por una sección despejada, pero con poca luz. Esta sección se está preparando para instalar en la misma nueva maquinaria y todavía no está completamente alumbrada. El pasajero que está sentado al lado derecho de la cabina notó súbitamente que el carro iba a chocar contra una columna de acero. Antes que pudiera advertirle al conductor, la esquina izquierda del carro chocó contra la columna. Este fue a dar a unos 45 metros del carro. El carro siguió avanzando como 15 metros más, antes que el pasajero pudiera tomar el volante y frenar. El conductor sufrió una fractura de cráneo con contusiones y lesiones graves en el brazo izquierdo y pecho. Fue llevado inmediatamente al hospital, pero falleció a las 3 semanas después del accidente a causa de un coágulo sanguíneo. A ver, este cuadro o este accidente, si lo vemos, es mucho más grave, ¿no es cierto? Y provoca un descenso, incluso fallece el conductor. Y es necesario como tener en cuenta, ¿no es cierto?, todo lo que pasó en este accidente para después corregir a posteriori y evitar que pasen incluso estas pérdidas humanas que cuando hablábamos de costos, ¿no se acuerdan que yo les decía, ¿no es cierto? Hay costos económicos que se puede cubrir, bien o mal, desde la empresa, pero estos costes que son inconmensurables, es decir, no los puedo medir económicamente con números, con nada, son otra cosa, o sea, son ya costes humanos, como en este caso. Y es necesario cómo evitar en lo posible. Entonces, viendo lo mismo que vimos arriba, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el agente para este ejemplo? Recuerden que el agente es como lo que ocasiona el accidente. El vehículo. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuál sería la parte del agente? ¿Hay o no hay? La poca visibilidad. Eso sería más que la parte de la gente. Ya vamos a ver. Ya, ¿cuál sería la condición insegura? La falta de luz. La falta de luz, ¿ya? ¿Cuál sería
el tipo de accidente. El choque. 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 ¿Ya? ¿Cuál sería el acto inseguro? Que se desvía de la ruta. Se desvía de la ruta. ¿Ya? ¿Y cuál sería el factor persona? La actitud inapropiada. Actitud inapropiada. Ya, entonces vemos que este accidente fue más grave que los otros. El agente, el carro. Muy bien. La parte del agente les pregunté, ¿hay o no hay? No había, ¿no es cierto? Como tal, porque no es que el carro no sé, le pasó por encima, digamos, al señor, sino más bien él cayó a un lado del carro y eso le provocó como la fractura en el cráneo. Sí, entonces no está relacionado con el agente o sea, no hay una parte del carro que le haya lesionado. Eso me refiero. La condición insegura era la poca luz, ¿sí? El tipo de accidente, fractura del cráneo con contusiones y lesiones graves en el brazo izquierdo con posterior muerte a causa de un coágulo sanguíneo. O sea, es ya como en sí ya dirigido al sujeto. ¿Qué le pasó? El acto inseguro fue obviamente desviarse de la ruta por una sección despejada pero con poca luz. Y la actitud inapropiada viene a ser el factor persona, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo cómo esta serie de elementos van generando problemas, ¿sí? Justamente en eh, o van generando accidentes que pueden desencadenar una cuestión como los fallecimientos o pueden desencadenar lesiones como en el caso de la espalda o cortes como en el caso de la ropa suelta y todo eso. Entonces vamos viendo que hay varias condiciones que generan estas de exponerse, ¿no es cierto?, a los riesgos. Y es necesario cuando se está haciendo como la prevención o la planificación, tomar en cuenta también los accidentes que hayan habido para implementar, ¿sí?, cuestiones seguras o implementar normas o implementar procedimientos de cómo hacer las cosas o ver qué equipos de protección personal son los que van a necesitar, ¿no es cierto?, las personas para evitar ponerse en situaciones de riesgo grave. ¿Sí? En que una consulta, aquí en el tipo de accidente, yo le dije que era choque. Nosotros le tenemos que poner qué, qué pasó a través del choque. O sea, aquí dice fractura del cráneo, o también le podría poner directo el choque que tuvo con la columna. Se puede poner, pero el choque, pero con todas las especificaciones que vienen después. Choque que te dejó a una persona con fractura de cráneo, contusiones y lesiones, porque aquí en el tipo de accidente yo debo poner específicamente como las lesiones que hubo en el accidente para poder Ok, determinar bien y hacer un análisis correcto, porque si solo pongo choque, solo estoy diciendo que hubo un choque y nada más, ¿no es cierto? Ahora, sí. el hecho de poner fractura de cráneo, ahí vemos todo lo que ocurrió, o sea, todo lo que pasó y que causó incluso la muerte, entonces nos hace ver la gravedad del accidente que hubo. Entonces es necesario como un poquito más descriptivo, digámoslo así. Ya dije, gracias. Ya no sé si tengan alguna otra duda con estos ejemplos. ¿No? Ya. Ya. Por otro lado, es importante cuando se hace como este tema de los accidentes o se está en el ámbito de control y prevención o seguridad, salud y ambiente, es necesario tener lo que se conoce como un récord individual de accidentes. ¿Sí? Este récord individual de accidentes viene a ser una ficha de cada trabajador de los accidentes ocurridos, ¿sí? O de los accidentes que haya tenido dentro de la empresa. Y en este caso es el objetivo de tener estas fichas es observar los índices de siniestralidad. Bueno, aquí está como accidentabilidad a cada trabajador. Ahora es importante tomar en cuenta que se deben prestar atención a los índices de siniestralidad, porque ahí se toma tanto en cuenta el tema de accidentes de trabajo, pero también de enfermedades profesionales.
Si se acuerdan, eso vimos en alguna clase. En esta ficha se deben anotar o se deben poner datos como fecha del accidente o la lesión, tipo de lesión, que vimos como puede ser esta, ¿no es cierto? Lesión de cráneo con no sé qué, no sé qué, no sé qué, todo esto. Días que se hayan perdido debido a este accidente, y algo otras cuestiones que se consideren importantes a tener en cuenta más adelante. Por ejemplo, tuvo un accidente porque el accidente se quemó el brazo, entonces ahí en tipo de lesión, quemadura de brazo de segundo grado, y listo, ¿no es cierto? Perdió 3 días, ya. Y de ahí otros de importancia puede ser, por ejemplo, el que tenga que ver con el por qué, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos que la quemadura se dio porque una tubería se rompió, ya, se rompió, entonces ahí anotar. La tubería se rompió por falta de mantenimiento, tiempo de vejez de la tubería, etcétera, etcétera. Entonces puede haber otros datos que sean relevantes para después tomar medidas correctivas y preventivas. Por otro lado, también es importante el tema de los reportes periódicos, ¿sí? Estos son preparados por ya los estadistas que estén dentro de la actividad y que van a contener resúmenes por plantas, tipos de trabajo, partes del cuerpo. Aquí es importante, por eso, tener también el tema de la dedicación de los trabajadores. ¿Cuál es su dedicación? Y en función de eso también se sacan como este tipo de estadísticas. Ahora, dentro de esto se puede generar, por ejemplo, resúmenes mensuales por lesión, por la lesión empleando los índices de frecuencia y severidad de los accidentes, resúmenes anuales también que contienen los mismos datos, pero en este caso también se debe buscar hacer dentro de esto comparaciones entre periodos más largos, o sea, comparar cada cuánto, con qué frecuencia, los porqués, hacer comparaciones. Son como estadísticos que se pueden manejar a nivel cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, es decir, el 20% de accidentes fueron ocasionados por caídas, ya, o fueron caídas, ya, me ocurre, ya. Esos serían cuantitativos. Ahora yo puedo combinar esto con cualitativos y describir el por qué. Entonces dice por caídas. Las caídas fueron ocasionadas debido a que en las instalaciones el piso, no sé, era demasiado liso, todo el tiempo se trabajaba con agua y la gente, y no había, no sé, estos avisos de esta señalética para avisar la peligrosidad de correr en este espacio, no sé, una cosa así, pero si ven es más descriptivo. Entonces puedo combinar en los estadísticos cuantitativo y cualitativo para tener un análisis integral, porque si solo me enfoco en lo cuantitativo, digo, bueno, el 20% fueron por caídas, y ¿por qué las caídas? ¿Cómo las caídas? ¿De dónde? O sea, eso en cambio ya es un análisis cualitativo de describir la situación. Por otro lado, se debe siempre hacer una evaluación del programa de seguridad, ¿sí? Como saben, todo es cambiante, nada está estático, entonces eso hace necesario que se haga justamente una supervisión, se vigile, se compruebe constantemente la calidad, ¿no es cierto?, del producto, vigilar los valores también continuamente de la efectividad del programa de seguridad, si es eficaz, si no es, qué tan eficaz es, y también la calidad de actuación en materia de seguridad en el lugar sujeto a supervisión, es decir, qué capacidad hay para responder ante los siniestros, ante el tema de accidentes, qué capacidad hay ante situaciones de peligro de responder claro, de los agentes de seguridad y claro, y de las personas también. Ya, ahora también aquí si se ha puesto en marcha un programa de seguridad con el propósito de eliminar causas que originan las lesiones, el objetivo de evaluar el programa es apreciar hasta qué punto se alcanzó el propósito, es decir, en qué porcentaje yo cumplí este propósito. Por ejemplo, puede ser, está en 70% cumplido porque hemos cambiado, no sé, la tecnología, el 70% de las maquinarias, si me ocurre, ya el 70% de maquinarias obsoletas se cambiaron. Entonces, ese es un
Es un indicativo y una forma de evaluar si hay programas de seguridad. También lo que se busca con esto es dar seguimiento, observar los avances, ver qué tan eficaz o eficiente ha sido este programa, si se ha ganado o se ha perdido implementando este programa, cómo ha disminuido el tema de la siniestralidad, ¿sí? en la empresa. Entonces nos permite de alguna forma dar esas perspectivas. Por otro lado está lo que es la valoración del programa. Este se puede hacer determinando cuántas son las condiciones inseguras y los actos inseguros que existen. ¿Cuántas condiciones, cuántos actos inseguros existen en este lugar? ¿Sí? Y también cuántos son los que se remedian y cuán pronto se los descubre. O sea, qué tan rápido yo descubro el problema, cuánto se ha remediado o cuánto se ha eliminado. ¿Sí? Y también esta valoración deberá incluir el conocimiento de los lugares bajo la supervisión que más contribuye a los altos índices de lesión. Entonces, siempre me debo fijar como cuáles son las cuestiones que más han lesionado para yo ir haciendo igual mi valoración. Dentro de estas valoraciones hay varias clases de evaluación. Por un lado está el control directo. ¿Sí? Este control directo permite determinar el grado de eficiencia con que se está afrontando el problema de lesiones. O sea, qué tan eficientemente estoy afrontando, ¿no es cierto?, el problema de las lesiones. Y así como el progreso que se ha logrado en su solución. Utiliza índice de frecuencia y el de severidad. O sea, estos dos índices serían como los medidores para el control directo. ¿Sí? Entonces, el índice de frecuencia que viene a ser es el número de lesiones con incapacidad por 1.000.000 y dividido por el número total de horas hombre trabajadas. ¿Ya? Ahora aquí se valoran como estas lesiones que han dejado como alguna incapacidad en el trabajador, ¿no es cierto? Por un lado, esto por 1.000.000, o sea, sobre 1.000.000 de personas y dividido por el número total de horas hombre trabajadas, cuántas horas trabajaba. Sí, este factor o este índice de frecuencia se puede emplear para determinar si el número comparable de lesiones por accidentes de trabajo ocurridos en un departamento o sección es mayor o menor que en otros lugares. O sea, me puedo comparar con otras organizaciones, otras industrias. ¿Sí? Que obviamente presenten peligros similares. No voy a hacer, no sé, una fábrica de zapatos y voy a comparar mi índice con una unidad educativa. No tiene nada que ver, tiene que ser con otra empresa de zapatos. ¿Ya? También me va a servir para determinar si un departamento dado tiene este año o este mes menos o más accidentes. Entonces voy a ver internamente y adentro, comparar los departamentos, ¿sí? También me sirve para determinar si una industria tiene experiencia de accidentes mejor o peor que las otras industrias similares. Entonces yo veo en función, ¿no es cierto?, de estos datos o de este índice, qué experiencia en accidentes hay en una u otro lugar y puedo pedir ayuda, por ejemplo, a una que tenga una buena experiencia y me puede dar a mí algunas luces para implementar yo en mi organización. Nos sirve para señalar en forma fácil y efectiva dónde se encuentran los mayores riesgos de accidente. ¿Sí? Entonces identifico dónde están los riesgos para después, obviamente, atacar esos problemas y disminuir el riesgo o eliminar el riesgo. También nos sirve para ver si la naturaleza del accidente es grave o leve. Entonces aquí está la fórmula del cálculo, índice de frecuencia, va a ser número de lesiones con incapacidad por 1.000.000 dividido por el número de horas hombre trabajadas. ¿Sí? Y aquí hacen igual un cálculo, dice en la fábrica de confecciones el
Remendón se registró 10 lesiones y en ella se trabajaron 200.000 horas hombre en un año. Entonces, 10 lesiones por 1.000.000 para 200.000 me da un índice de 50 lesiones con incapacidad por cada 1.000.000 de horas hombre trabajadas. Si entonces aquí vemos como si este índice aumenta, claro, quiere decir que hay mayor lesiones con incapacidad y es preocupante y yo debo buscar disminuir justamente este índice. Ya, la lesión, no sé qué pasó, ya loco el texto. Ya, la lesión con incapacidad nos tocaba, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué pasó? Denme un segundito, voy a acomodar esto. Voy a volver a abrir el archivo porque si no, no quiere funcionar, se alocó la máquina. No, definitivamente no quiere funcionar. Se hizo blanco el documento. A ver si la plataforma misma. No sé si hasta ahí tienen como algún comentario o alguna pregunta, hasta mientras. No. De seguridad, ¿no es cierto? Salud y medio ambiente. Ya parece que va a funcionar. Ya. Ya funciona, ya funciona. Un segundito para guardar el video de la clase anterior. Ya. Entonces estábamos viendo este índice de frecuencia. Entonces, entre mayor sea, quiere decir que hay más lesiones y es más preocupante. Entonces, debemos tender a que este disminuya. Por otro lado, está este tema de la lesión con incapacidad, perdón. Es aquella que puede determinar, o es una lesión que termina, por ejemplo, como en el caso del señor que se rompió el cráneo, puede terminar con la muerte, o también con impedimento corporal permanente. Es decir, si yo sufrí un accidente y me corté una extremidad y no la pude recuperar, entonces es una incapacidad permanente, ¿sí? O también se la puede considerar aquella que incapacita a la persona lesionada durante uno o más posteriores días al del accidente para poder ejecutar su trabajo. ¿Sí? Ahora, para que una lesión sea considerada como accidente de trabajo, el accidente debe tener 3 requisitos. Primero, debe estar se debe haber producido en el área de trabajo o realizando un trabajo o en las horas de trabajo. ¿Sí? Entonces, de esa forma es considerado como accidente de trabajo. En el trabajo o que estuve realizando un trabajo, digamos, yo soy un mensajero, se me ocurre, ¿ya? Entonces, si yo tuve un accidente en el trayecto, ¿sí? En ir a entregar los paquetes, es un accidente de trabajo porque estoy dentro de o realizando una labor que corresponde a mi trabajo.
o dentro de las horas de trabajo como tal. Por otro lado está el tema de horas hombre. Ya, este tema de horas hombre es el número total de horas de exposición del personal a los riesgos propios del trabajo durante cierto lapso de tiempo. ¿Sí? En esto se puede incluir operación, producción, mantenimiento, transporte u oficinas. ¿Ya? El empleo de 1 millón como unidad de exposición se debe a razones de facilidad y está aceptada como norma. O sea, esto está hablando un poco del cálculo, se utiliza el 1 millón más bien por cuestión de norma, porque facilita el cálculo, etcétera. Y también es un recurso de estabilidad que equivale a 500 personas que trabajen durante un año. El Sí, IS, una consulta. diga. No estoy muy clara en estas tres condiciones que se tiene que cumplir para poder decir que es un accidente laboral. Digamos, yo estoy ya sentada en mi trabajo y lamentablemente las escaleras de mi trabajo se encuentran en malas condiciones y yo sufro un accidente. Yo no estaría en mis horas de trabajo, ni tampoco en mi área de trabajo, ni tampoco realizando mi trabajo. Ahí la empresa, ¿cómo me ayudaría o qué debería, qué Pero acción debería está, tomar? usted está en las instalaciones del trabajo y las Sí, escaleras del trabajo son dañadas. sí están en malas condiciones, sería la infraestructura. Es accidente de trabajo porque está en el área de trabajo. Por ejemplo, digamos en el instituto, tuviéramos escaleras así en malas condiciones, como ejemplo. Sabemos que no están así. Pero digamos, ese es mi trabajo y durante mi horario de trabajo me caí de las escaleras porque estuvieron en malas condiciones. ¿Ya? A pesar de que no estuviese dando clases, que es mi labor, ¿no es cierto? Pero estaba en el trabajo, es un accidente de trabajo, porque estaba en el lugar de trabajo. A pesar de que haya estado solamente, no sé, cambiándome de aula o en la hora de receso bajando las gradas, una cosa así, se considera como accidente de trabajo. Tal vez ahí quedó más claro y ve. Sí, gracias. Y, sí, perdón, y en el ejemplo que nos puso desde el mensajero, por ejemplo, digamos que justo terminó su jornada laboral y le quedó un por entregar y está cerca. Y en ese y decide entregar de una vez ya que está cerca y en el trayecto de, 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 de ir a dejar eso, sufre un accidente. Ya no está en su horario de trabajo, está cumpliendo con su trabajo, pero lo hubiese podido hacer al siguiente día. También Es un accidente de trabajo porque es una labor del trabajo. Se estoy yendo a dejar el paquete, ¿no es cierto? Entonces parte de mi trabajo, a pesar de que está fuera de mi horario. Ahora pueden capaz las empresas deslindarse por diciendo, no, ya no era el horario de trabajo, nadie le dijo que vaya a dejar. Pueden hacer eso, pero en cambio la condición de que estuvo realizando una entrega que es del trabajo, da para que sea un accidente laboral. Ujú. Eso. Sí, tal vez ahí quedó claro, Yesenia. sí. Ya. No sé si tengan alguna otra duda. Dije, entonces ahí también ocurriría, por ejemplo, en la mañana estoy viajando al trabajo y me pasa algún accidente y eso igual ocurriría, ¿no? Sí, sí, porque justamente es el tiempo que está empleando en trasladarse al trabajo. Pero ahora si está yéndose a otro lado y no al trabajo y después quiere decir que es accidente de trabajo, no. Pero si está en su camino hacia su trabajo, se puede considerar un accidente laboral. Si no sé, ¿alguna otra duda? No, es Por otro lado está este otro índice, que es el índice de severidad. Ya me estoy trabando ya. Sí, este índice de severidad es el número de días perdidos y o cargados por 1 millón de horas hombres trabajadas. Un poco esa es como la fórmula, sí, y los factores de severidad no pueden computarse con exactitud mensualmente, ya que es difícil evaluar con precisión el tiempo perdido por el accidentado
Por lo tanto, los factores de severidad solo pueden calcularse con exactitud al cabo de 6 meses o un año, o sea, ya cuando hay algunos. El índice de severidad o de gravedad deberá usarse con discreción, puesto que solo en determinadas condiciones debe emplearlo como calibrador satisfactorio de la gravedad de lesiones, preferiblemente 1000 o más. O sea, cuando hay muchísimas lesiones, se puede como emplear este índice, no siempre, sino más bien se utiliza el anterior, la frecuencia, ¿no es cierto? Cuanto menor es la exposición en la que se basa el índice, tanto mayor es la necesidad de pruebas implementarias que se obtienen mediante el análisis de registro de accidentes. Entonces, un poco para el cálculo de este índice de severidad es el número de días perdidos y o cargados por 1.000.000 dividido para el número de horas trabajadas. Ahora, este índice, a veces al no poder saber cuánto en realidad se perdió en días de trabajo, muchas veces no se lo usa, sino siempre y cuando sea como muchos accidentes. Sí, porque digamos, a veces en el accidente no es que pierda un día entero el trabajador, digamos, se perdió la producción unas 2 horas, ¿ya? Entonces no puedo poner como el número de días, sino en un mes, digamos, solo hubo ese accidente, 2 horas, no voy a hacer este cálculo. Entonces tengo que esperar como por lo menos al año para poderlo calcular. Y depende igual del número de accidentes de la empresa. El control estimado es otro término, ¿sí?, que se hace comparando los índices de frecuencia y la severidad, que es la que acabamos de ver, con otras empresas de operaciones similares, y se va observando, se debe observar cambios en orden y limpieza, protección de las máquinas, conservación del equipo adecuadamente indispensable para la seguridad, medidas encaminadas para la protección de trabajadores, programas concretos de adiestramiento para la seguridad. Entonces vemos que este control estimativo más bien es un comparativo que hago yo con otras empresas y en función de lo que implementé, incluso de lo que ya fui solventando, de cómo fui yo mejorando. Entonces voy haciendo este estimado con otros y me voy comparando, ¿sí?, para ir mejorando. No con el fin de decir, no, esa empresa es mejor que la mía, y desvalorizar capaz algunas cuestiones, sino más bien con el fin de ir cogiendo cosas o de ir implementando cosas que me puedan a mí generar mejores condiciones en el tema de prevención y seguridad en el trabajo. Preguntas hasta ahí. No, Inge. Tenemos todavía 10 minutos y creo que alcanzo a acabar. Quiero acabar, pero veamos, ojalá alcancemos. Ya, también es importante cuando se habla como de accidentes, prevención, etcétera, ver cuáles son las consecuencias generales de los accidentes, ¿sí? Entonces, dependiendo de la gravedad del accidente, va a haber una serie de consecuencias que pueden afectar como a la persona, pueden afectar al entorno, pueden afectar al empleo en general, y por eso es importante como conocer, ¿no es cierto?, estas para de alguna forma evitarlas, ¿sí? Y tomar en sí todas las medidas de precaución, implementar todas las medidas de prevención necesarias para evitar que sigan generándose accidentes. Fue de largo. Ya, entonces, dentro de estas consecuencias generales de los accidentes, podemos ver las que afectan al trabajador. Entonces pueden ser como consecuencias que reduzcan, ¿no es cierto?, su potencial de trabajo, es decir, trabaje más lento o produzca menos porque quedó con algún tipo de lesión, o que genera desconfianza en sí mismo en poder o no hacer una actividad, pérdida parcial de su salario. Puede haber accidentes que terminen como generando que hay una pérdida parcial del salario del trabajador porque, digamos, dañó un equipo y se lo ponen a cargo del trabajador si se comprueba que fue causal de que el trabajador no tomó las precauciones necesarias. Puede también haber dolor físico y mental, traumas, puede quedarse traumado con alguna situación y puede generar también complejos.
Otra consecuencia puede estar extendidas ya a la familia. Entonces, obviamente una consecuencia es que la familia se va a preocupar, entonces se genera una angustia por la noticia. También un futuro incierto, digamos que si el trabajador quedó con una lesión permanente, puede estar en peligro su puesto de trabajo, entonces eso genera que haya una cuestión de no saber qué va a pasar a futuro. Y los gastos extras, obviamente, una persona que se lesiona, que se enferma, va a tener otro tipo de gastos y eso va a implicar que impacte también en la familia. Otras consecuencias ya están relacionadas con el tema de la empresa. Puede ser baja producción, disminución de la productividad, puesto que puede haber trabajos que dependan de una sola persona. Si no está él, no se hace, ¿ya? Mayores costos también para la empresa, menores ingresos, si es que hay menos producción, gastos que ocasionan los trabajadores que quedan discapacitados, costos directos como pago de compensación salarial, gastos de indemnización, atención médica y hospitalaria. Todas esas son responsabilidades que tiene la empresa. Costos indirectos como paralización del personal, para auxiliar al compañero. Digamos, sufrió alguien un accidente, entonces todos van a ayudarle. Entonces ese tiempo también representa como costos indirectos. Falta de ánimo y baja moral de los trabajadores. O sea, si hay un lugar en donde se suscitan muchos accidentes y se ve como prácticas inadecuadas, los trabajadores también no están motivados para trabajar y eso influye mucho en el ánimo. Vemos aquí como una incapacidad permanente, si ustedes se fijan, muchas cosas. Puede ser que perdió los brazos y tenga que, no sé, implementarle alguna cuestión, entonces también es como, representa, ¿no es cierto?, costos para la empresa y claro, un cambio total de la vida del trabajador. También puede haber impactos a la nación. Si el accidente tiene como consecuencias lamentables para el trabajador, este será una carga para la nación, ya que afecta todo lo anterior mencionado. Pero si una persona, para esto me parece bien denso como lo ponen como tal, por ejemplo en el IES, ¿no es cierto?, los asegurados que adquieren una incapacidad permanente por el ámbito laboral, para ellos es una carga, cuando no debería ser así, porque bien o mal los trabajadores están aportando. Sin embargo, la visión que se tiene muchas veces desde el Estado, desde algunas teorías, ¿sí?, es que se convierte el trabajador en una carga. Eso. Estos modelos de accidentes podrían servir, ahora depende de los formatos que tenga cada país. Este me parece no es de aquí del Ecuador. Entonces, por ejemplo, en todo el tema del modelo de informe de accidentes, esto es importante, el modelo de informe de accidentes. Siempre que haya un accidente en el trabajo, si yo soy la persona encargada de la seguridad y salud y ambiente de ahí, debo reportarlo. Si el jefe dice no importa, debo reportarlo. Lo despido si reporta, tiene que reportarlo. ¿Por qué digo tiene que reportarlo incluso a costa de que le despidan? Porque esto no tiene implicancias solamente económicas, que sería el despido, sino implicaciones ya legales. Entonces, si usted no reportó un accidente y pasa esto a una instancia legal, puede usted terminar enjuiciado. Entonces, sí se debe medir mucho esta situación, que a veces las empresas no quieren que se reporten. Sin embargo, cuando se habla de responsabilidad dentro de las leyes, incluso de la ley ambiental, justamente estudié un poco de eso últimamente, no hay solamente como estos responsables como la empresa, que sería el patrón, sino también es responsable de esto, aparte de la empresa, el encargado de la seguridad. Entonces, si yo como encargado de seguridad no reporto e incurro en una cosa que está fuera de la ley, puedo terminar también enjuiciado como responsable de la actividad. Entonces, yo en ese sentido sí hay que en algunas ocasiones ponerse bastante fuerte con estos asuntos frente a los dueños del medio de producción, porque no solo implica que tendría consecuencias, digamos, él, ¿sí?,
sino también yo como responsable de la seguridad y puedo terminar, no sé, con multa en el mejor de los casos o con impedimento de mi libertad en otros. Entonces sí es necesario que ahí sí le hagamos entender como al dueño que no se puede hacer eso porque, claro, me recae sobre mi persona como técnico, como supervisor o lo que sea, pero también le recae a él como dueño. O sea, no es que se deslinda de responsabilidad, entonces es necesario reportar, porque también el tema de reportar estas cosas puede ser un aliciente para, no sé, la cuestión de que le caiga una multa o una sentencia. ¿Sí? O sea, es como que disminuye. Y de ahí, como en los informes de accidentes, obviamente se debe tener como los datos generales del lugar de la empresa o lo que sea, de la instancia, los apellidos y nombres del accidentado, el departamento en el que trabaja, cuál era su ocupación, tiempo en que estaba trabajando, edad, sexo, estado civil, cosas generales. Acá también se debe llenar como la consecuencia relativa al accidente, la fecha, la hora, el lugar donde ocurrió, si recibió o no recibió atención médica, explicación de la ocurrencia, explicar lo que veíamos arriba, ¿no es cierto? El accidente ocurrió debido a que primero cogió una ruta que no era clara, etcétera. Toda la explicación del accidente y también colocar quienes fueron testigos de este. Después, marcar las consecuencias del accidente, dependiendo de cuál haya sido la consecuencia, desgarre, contusión, quemadura, corte, laceración, fractura, conmoción, shock, cuerpo extraño, etcétera. Depende, ¿no es cierto? Entonces tengo que identificar el lugar, si fue en la cabeza, en el brazo, en el pie, en el dedo, donde quiera que haya sido, y ver cuál fue la lesión. Después se debe colocar la determinación primaria de las causas que vimos arriba, ¿no es cierto? Causas primarias, también se debe poner instrucciones sobre la seguridad dadas al accidentado, ¿sí? Que nomás se le dio. Experiencia o habilidad del trabajador en la tarea, si tuvo o no tuvo, yo debo ir poniendo, dependiendo o señalando dentro de lo que está aquí. Por ejemplo, aquí en instrucciones sobre la seguridad, no eran necesarias, entonces quiere decir que no le dieron. Se le dieron las correctas, o se le dieron incompletas, o no se le dieron suficientes, o hay carteles colocados. ¿Sí? Cualquiera de estas, si hay varias, las debo señalar. Igual, la habilidad del trabajador experto, inexperto, aprendiz, depende, ¿ya? Aquí en la investigación del accidente van como accidentes que hayan pasado antes. Entonces yo puedo relatar tal vez accidentes anteriores y cómo ocurrieron y por qué, y cuál fue la forma la que se implementó para evitarlo. Y de ahí vienen como las conclusiones, donde van como algunas observaciones, servicios afectados, qué nomás se fue afectado, qué instrucciones se dieron en ese momento, etc. Más o menos una ficha de lo que vendría a ser como un modelo de informe de accidentes. Ahora en el país me parece que hay una ficha distinta. Deberíamos revisarla. No sé si tengan dudas hasta ahí. No, hija. No, ya en honor al tiempo que ha sido las 12, nos vamos a quedar ahí, nos veríamos el día de mañana. Recuerden ir revisando los videos, el material, porque el viernes tendríamos como un pequeño examen. Sí, eso, sin más chicos, despedirme, desearles una buena tarde a todos y a todas. Y nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana, más 10 y 10. Y que tal vez nos ayudaría con lo que le había mencionado para el proyecto, el índice que le dije. Ah, el índice, no lo he hecho todavía. Les ofrezco para el día, a ver, mañana qué es, miércoles. Para el día viernes les ofrezco, porque me voy a sacar un tiempito para hacerle. Y justo tenemos una pruebita con los otros chicos, entonces voy a aprovechar. Mientras ellos dan la prueba, yo hago el índice. Eso. Para el viernes les ofrezco.
más seguro. Ya, Inge, gracias. Hasta mañana. Ya chicos, sin más, entonces nos vemos el día de mañana. Buen día, buenas tardes. Hasta mañana, Inge, gracias. Hasta mañana. Bien.